Hola amigos, amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo de nuevo con ustedes reflexiones de vida que nos ayudan a crecer y a ser mejores personas para luego dar lo mejor de lo mejor a los demás. Pero primero que todo, empezando por nosotros mismos. Hoy quiero tocar un tema contigo y es precisamente las suposiciones. ¡Wow! ¿Cómo así que las suposiciones? Claro que sí. Tú, de alguna u otra manera, te han afectado las suposiciones. A todo el mundo le encanta suponer, precisamente porque te comentaron algo o porque dijeron algo. Y nos atrevemos a decir que de acuerdo a esa información que recibimos, lanzamos suposiciones. Ojalá que estas suposiciones fueran de una manera correcta, fueran de una manera, digamos, amable, pero desgraciadamente no es así. Anteponemos nuestro punto de vista, cogiendo esa información, como lo dije anteriormente, y empezamos a lanzar juicios, precisamente contra las otras personas. Es que me comentaron esto, entonces yo supongo que las cosas sucedieron así. ¡Wow! Es increíble. Todas de alguna u otra manera lo hemos hecho, consciente o inconscientemente. Ven, acompáñame en esta reflexión y hablaremos acerca de las suposiciones, cómo nos afecta a nosotros y cómo podemos combatirlas, precisamente para seguir dando lo mejor de nosotros mismos hacia los demás. Chao, cuídate mucho, nos vemos más adelante. Chao. Y continuando precisamente con este tema de las suposiciones, wow, es tan maléfico, tan perverso en sí mismo, porque precisamente nos creemos con el derecho de opinar o de actuar de acuerdo a lo que nos han comentado, o a lo que supuestamente, de acuerdo al voz a voz que de una u otra manera llegó a nosotros. Es totalmente perverso. Más de uno de nosotros, incluyéndote a ti, amigo, incluyéndote a ti, amiga, nos han afectado las suposiciones. Todos tenemos una manera de pensar, una manera de actuar y una manera de hacer las cosas. Y nuestro punto de vista no nos da el derecho, precisamente, de denigrar a las otras personas, porque supuestamente suponemos que las cosas deben de ser así. La suposición es precisamente una verdad que tú mismo te la creíste, pero como te lo mencioné, desde tu punto de vista, de acuerdo a tu racionalidad. Las suposiciones son precisamente algo que no es cierto. Es algo que se cree que es verdad, pero en la realidad no es cierto. Y es peor aún, cuando precisamente nos basamos en suposiciones, cuando tomamos nuestros propios criterios y creemos que estamos haciendo de una manera correcta. Pero vamos mucho más allá. Ni siquiera nos quedamos con ese criterio, sino que inclusive lanzamos ese criterio a otras personas. Entonces ya se convierte en un voz a voz. Algo que se dijo al principio se manipuló de una manera tal que ya después, cuando ya llegó al receptor final, ya la conversación o lo que se quería decir está totalmente errada. Porque cada una de las personas de las cuales fue pasando, digamos, ese voz a voz, le fue agregando cada vez más y más, algo que ya está distorsionada ya la información. ¿Cómo empezó todo? Precisamente con una suposición.
Las suposiciones hacen mucho daño a las personas y inclusive las puede denigrar. Siempre la gente va a hablar de mí, va a hablar de ti, va a hablar de todo el mundo, porque nos encanta hacerlo. Pero ¿cómo estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Y en qué nos estamos basando? Basando acerca de las suposiciones. Si te alcanza a ver la magnitud de lo que significa esta palabra, que es muy fácil de hablarla, pero el daño que puede hacer a las otras personas cuando nos basamos precisamente en las suposiciones es terrible como tal. Como te lo dije, lo hacemos de una manera consciente o inconsciente. Cuando es inconscientemente, bueno, al fin y al cabo la misma palabra lo dice, no lo podemos controlar. No lo podemos manejar. Pero cuando sí lo hacemos conscientemente, sabiendo que estamos actuando bajo una suposición y aún así nos atrevemos a agregarle algo más a esa suposición con el ánimo de decirle a otras personas, porque no nos podemos quedar callados, todo lo tenemos que hablar, podemos estar cometiendo un error gravísimo, porque las suposiciones no son reales, las suposiciones son falsas. Las suposiciones, precisamente, si tienen un grado de verdad, es muy mínimo a comparación de lo que es la realidad. Todos de alguna u otra manera nos ha afectado las suposiciones, porque precisamente nos llegan y nos dicen, es que alguien dijo esto, es que tal persona comentó esto. Y es más, inclusive nos atrevemos a reaccionar frente a esa suposición. ¿Cuántas veces nos ha pasado precisamente que nos podemos alejar de las personas porque simplemente nos llegó el de voz a voz con unas suposiciones y dejamos de hablar con ellos? Porque esas suposiciones eran incorrectas. Es lo que yo llamo el famoso chisme, el voz a voz. E inclusive, como te lo dije, nos separamos de las otras personas. ¿Pero fue porque algo nos hicieron a nosotros? No, para nada. Simplemente te alejaste basados en las suposiciones que se las lleva el viento. Pero como te dije alguna vez, las palabras, a pesar de que se las lleva el viento, van a llegar precisamente a ese receptor. Y cuando llegan, van a llegar totalmente distorsionados y lo va a afectar. Las suposiciones son malignas, por donde lo quieras ver. Ten mucho cuidado, no bases tus criterios. Si alguien te llega a decir algo malo de otra persona, ese es su propio criterio, pero no bases tu manera de pensar y de actuar basado en lo que la otra persona está diciendo. No. Todos nos relacionamos de una manera diferente, con todos nos comportamos de una manera diferente. Tenemos que ser empáticos, siempre lo he dicho y me encanta esta palabra. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. Y es más, si nos da la oportunidad de conversar con esa persona, porque siempre analizamos la causa y analizamos los efectos, pero le damos más predominación a los efectos, más no la causa. Todo acto tiene una consecuencia. Toda palabra que salga de tu boca va a tener una respuesta. Muchas veces decimos que queremos que nos digan la verdad. Claro que sí, cuando la verdad nos agrada, pero cuando la verdad no nos gusta y nos incomoda, ¿qué papel estamos tomando nosotros ahí? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Somos seres humanos que vivimos en comunidad, claro que sí. Estamos interactuando, estamos conversando, estamos dialogando. Pero muchas veces nos dejamos llevar por ese voz a voz, por ese susurro del viento, digámoslo así,
que está totalmente contaminado. Ten mucho cuidado. Como te digo, todos de alguna u otra manera lo hemos hecho, consciente o inconscientemente. Las suposiciones. Hasta ahora no he escuchado alguna suposición que sea agradable. Hasta ahora no he escuchado alguna suposición que haga, digamos, o bendiga a otra persona. Es todo lo contrario, denigra a la otra persona. Las suposiciones. Yo supongo esto. ¿Y por qué estás suponiendo eso? No, porque a mí me contaron esto. Ah, ya. ¿Y qué grado de verdad tiene eso? ¿Sabes si la otra persona está actuando en la realidad? ¿Sabes si la otra persona precisamente está diciendo la verdad? No lo puedes saber, pero es más fácil precisamente agarrarnos de esa suposición y empezar a opinar. Está bien que lleguen las suposiciones y las suposiciones van a llegar siempre, porque eso es innato dentro del ser humano. Lo que no está bien es precisamente que tú alimentes esas suposiciones y ya le agregues un poquitico más a ese veneno que lleva el viento para poder llegar a las otras personas. Ponte a pensar, ¿a ti no te gustaría que el día de mañana las personas lanzaran un criterio frente a ti basado en suposiciones? ¿No te gustaría? Sé que me estás diciendo, tienes toda la razón, Juan. Te la pregunta, yo te la devuelvo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué basamos nuestros criterios en suposiciones frente a los demás? Ten mucho cuidado. Esto lo digo para ti y lo digo para mí mismo. De eso se trata Despertando Conciencias. Ven, acompáñame ahorita precisamente cómo podemos combatir las suposiciones, porque ya lo tenemos muy claro. Están basados en supuestos, en diferentes puntos de vista que no tienen que ver nada con la realidad, pero lo podemos combatir, lo podemos cambiar. Está a tu alcance, simplemente es querer y hacer. Y continuando con este tema, amigos y amigas, de las suposiciones, ¿cómo podemos combatirlo? Quiero que esto lo tengas muy grabado en tu corazón. Las suposiciones siempre están cargadas de mentiras, de falsedad, de prejuicios, de diferentes puntos de vista. Recuerda, todos en la vida tenemos un punto de vista diferente. Podemos mirar el mismo paisaje y tú lo puedes ver desde un punto de vista y yo lo puedo ver desde otro punto de vista. Como ya tenemos muy claro precisamente que las suposiciones hacen mucho daño y que no las podemos parar, porque no podemos controlar a las otras personas qué dicen, cómo lo dicen, cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, cómo es su manera de pensar. No lo podemos hacer. O sea, cada uno vive la vida a su manera. Cada uno de nosotros tenemos experiencias buenas y experiencias malas. Inclusive cuando pasamos por momentos difíciles y tenemos experiencias malas, ahí sí que somos expertos en lanzar suposiciones frente precisamente a las otras personas. Pero ya teniendo muy bien definido este tema de las suposiciones, que ya nos queda muy claro que son maléficas, que son malignas, que pueden denigrar a las otras personas, hagamos un alto en el camino. Cuando nos lleguen precisamente alguien, hola amiga, ven, te quiero comentar esto, quiero decirte aquello, hola amigo, ven, yo te cuento esto, imagínate que a mí me contaron que tal persona
hizo esto y que tal persona es aquello, aquello y aquello. Eso nos va a llegar siempre, porque nos encanta hablar, nos encanta conversar. Pero ¿qué estamos hablando? De nuestras palabras está saliendo edificación, bendición, paz, armonía, o precisamente está saliendo denigración, tristeza, dolor, angustia. Entonces, como no podemos controlar esa parte y todo eso, pero sí podemos controlar lo que nosotros hagamos con la información que nos llegue a nosotros. No lo alimentes, no le agregues una palabra ni más ni menos, simplemente que no alimentes más ese comentario que te hicieron. No lo alimentes, guárdatelo. Porque la suposición, inclusive cuando te llega, te puede doler demasiado. Y es más, es que ni siquiera contra ti mismo, es contra otra persona. Pero si esa persona que te lo está diciendo a ti, porque supuestamente decimos, amiga, tengo algo para contarte, amigo, ven, tengo algo para contarte. Si esa persona está alimentando eso y está trayendo eso hacia ti, ¿cómo será cuando el día de mañana que tú no estés a su lado? Así como él trajo una información errada, basada en suposiciones, también lo va a hacer contigo. Así es simple. Entonces ten mucho cuidado. No podemos controlar a otras personas, no podemos controlar sus emociones, su manera de actuar y de hacer las cosas, no las podemos controlar. Como te digo, cada uno es innato, pero sí podemos controlar lo que sale de nosotros hacia los demás. Si por X o Y motivo te llegan suposiciones de otras personas, y por lo general va a ser gente muy cercana a ti, fíjate muy bien en quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo y en el contexto que lo está diciendo. Fíjate muy bien. Eso como primera opción. Segunda opción, haz caso omiso por completo, porque ese es su punto de vista y todos tenemos puntos de vista. Haz caso omiso a eso precisamente. Y si tienes la oportunidad de hablar con la otra persona, tienes que tener mucho tacto para poderlo hablar. Porque cuando vas a decirle algo, ya inclusive tú le estás agregando ya también tu punto de vista. Tengamos mucho cuidado con esto. Porque con estas palabras podemos edificar, pero también con estas palabras podemos destruir. Una palabra bonita te puede alegrar el día, pero una palabra maldicha puede destruir tu corazón y aún más el corazón de la otra persona. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero sí haz a los demás lo que sí quieres que te hagan a ti. Las suposiciones, cómo detenemos el chisme, cómo detenemos el voz a voz, cómo detenemos el murmullo. Muy simple, haciendo caso omiso a eso, a dejar de alimentar la curiosidad, porque como decimos vulgarmente, y es un dicho popular, que la curiosidad mató al gato, no la alimentemos. Porque el día de mañana, así como tú lo haces frente a otras personas, cuando te estás basando en suposiciones, precisamente el día de mañana lo van a hacer contigo. Y después no nos vamos a quejar porque siento que la gente se está alejando de mí, porque siento que la gente ya no me quiere, porque ya no me ama, porque ya no me volvieron a llamar, porque esto y lo otro. Muchas veces, como te digo, la gente actúa por suposiciones que por la misma verdad. Una cosa es lo que nos comentan, otra cosa es la realidad. Y solamente la persona que lo ha vivido sabe la realidad, sabe precisamente
la causa de sus propios actos y por qué lo conllevaron a hacer eso. Solamente esa persona lo sabe. Y a nosotros no nos da ningún derecho precisamente a juzgar o a criticar o a inclusive a manipular la información simplemente por los efectos que ella misma trajeron, porque siempre hay una reacción basada en unos acontecimientos anteriores, pero los acontecimientos anteriores nadie los sabe. Y lo más triste de todo es que nadie los quiere saber. ¿Puedes detenerlo? Claro que sí, simplemente es querer y hacerlo. No alimente las suposiciones, hazle caso omiso a las suposiciones. Y defiende a capa y espada precisamente a esa persona de la cual están haciendo suposiciones. Porque te lo aseguro, tú conoces más a esa persona que la persona donde salió precisamente los comentarios. ¿Por qué quiero hablar acerca de este tema y por qué cogí este tema? Porque me doy cuenta que es muy común. Cuando hablo, digamos, con las personas, siempre se va a hablar y se dice, no, es que imagínate que tal persona, imagínate que aquella, imagínate que aquel, y ese imagínate ya está cargado de una suposición que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y como te digo, no han sido palabras bonitas las que se escuchan, no han sido palabras gratificantes ni palabras de bendición. Por el contrario, se trata de denigrar a la otra persona. Y ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que la otra persona, como no está ahí, no se puede defender. Haz caso omiso a todo lo que te digan. Precisamente es la única manera de no seguir alimentando el murmullo o el chisme. ¿Por qué te afecta tanto a ti que te digan algo de la otra persona si tú verdaderamente es el que conoce a ese amigo o a esa amiga, a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo o esa abuela, a tus hijos? ¿Por qué? Porque le estás dando más importancia a lo que te diga la gente que a lo que tú realmente piensas de ellos. Ponte a pensar y dirás que es totalmente cierto. Las suposiciones son maléficas, son malignas donde las quieras ver, pero solamente tú las puedes detener. ¿Cómo? No alimentándolas. ¿Cómo? Reservando tu propio criterio. ¿Cómo? Conversando con la otra persona. Y lo mejor aún, defendiéndolo. Todas las personas reaccionamos de una manera diferente, nos comportamos de una manera diferente. No podemos controlar ni las emociones, ni los sentimientos, ni la manera de ver la vida de las demás personas. Como muchas veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos y hay veces las personas nos dicen a nosotros, es que yo te conozco a ti. No. Esto lo he escuchado tantas veces. No. Las personas no nos conocen, ni yo te conozco a ti. Yo solamente sé de ti lo que yo he permitido que tú conozcas. Pero basémonos en esto, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo va a llegar otra persona a decirnos que nos conoce? No, podemos hablar de temas y podemos compaginar y podemos estar muy de acuerdo o inclusive también desacuerdo, que me encantan esas partes, pero cuando estamos en desacuerdo podemos dar nuestros puntos de vista y tener puentes de convergencia para poder sacar una conclusión que nos beneficie a ambos. Eso sería hermoso y delicioso, exactamente, porque es la única manera que crecemos y evolucionamos. Pero no nos conocemos a nosotros mismos. Y te lo voy a comprobar así, cuando te pasan ciertos acontecimientos que no has vivido y tú dices, ay, ¿yo por qué reacciono así de esa manera? Es exactamente, no te conoces a ti mismo. Cada día va trayendo su afán y cada día nos vamos conociendo cada vez más. Pero somos tan dados a decir que porque otra persona nos comentó ciertas cosas o hubo cierta afinidad, decimos que ya lo conocemos. No conocemos. Ni ellos nos conocen a nosotros, ni nosotros los conocemos a ellos. Pero aún así, le hacemos caso a lo que nos digan las otras personas
de esa amistad, de ese compañero. Tengamos mucho cuidado. Las suposiciones son maléficas donde las quieras ver, en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier momento. Pero tú eres el único que puede tenerte. Porque así, como a ti no te gustaría que el día de mañana hicieran suposiciones contigo, y lo peor aún, que la gente reaccionara frente a ti basada en unas suposiciones que no son totalmente ciertas. Guardemos silencio, que de nuestras palabras simplemente salgan edificación, bendición, no destrucción ni agonía. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Estamos en un mundo muy complejo. No lo pongamos más complejo nosotros, basados en suposiciones que no le van a aportar nada ni a la otra persona, ni nos va a aportar nada a nosotros mismos. Bueno, me encanta saludarte. Estaremos hablando en próximas ocasiones de otros temas que nos ayudan a crecer más como personas. Como te digo, estoy despertando conciencias que nos ayuda a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, a ser mejores individuos, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores amigos, pero empezando por nosotros mismos. Cuídate bastante, Dios te bendiga. Estaremos hablando en próximas ocasiones. Chao, hasta luego.